Buenos días, estamos hoy viernes 25 de diciembre. Desde el día de ayer yo planeaba hacer un video para contar la historia de San Miguel y como tal empecé a recabar información. Aparecemos en Wikipedia, sin embargo en Wikipedia la información que aparece sobre San Miguel no es la correcta y por eso llamé a Edwin Martínez para pedirle un poco de información y Edwin me mandó bastante información, tanto así que yo decidí que yo no podía hacer un video sobre San Miguel porque incluso hay jugadores de que ni siquiera yo me acuerdo del nombre y algunos con los cuales ni siquiera jugué. Así es que cambié de opinión y decidí hacer un video de mi paso por San Miguel. Pero antes quiero, como dicen, hacer un homenaje a la directiva de ese entonces y los que fueron, digamos, los que hicieron que ese equipo llegara a primera. A Santiago Aguilar, Daniel Morales, Carlos Sánchez, Carlos Chacón, Carlos Arroyo, Manuel Calvo, José Antonio Rodríguez, Chito Villalta y a los directores técnicos originales del equipo, Macho Brenes y Juan Campos. Posteriormente llegó otra gente, definitivamente, montones de jugadores, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la foto que está aquí a mi derecha, es cuando yo llegué a San Miguel, 1972, y ahí podemos observar, vamos a ver, que los únicos nuevos ahí son Abel, Johnny Vargas y yo. Ahí podemos ver a Chombo, a Popeye, a Tamba, a Simón, a Bogarín, que eran los jugadores originarios de los de polio. Y aquí es importante porque no se les ha dado mérito. Por ejemplo, el mejor delantero que yo vi jugar en San Miguel, aunque no jugué con él, es Clavito, que así lo conocíamos todos, y ayer confirmé el nombre con Edwin Martínez y con Laura Calvo, y es Carlos Solís. Después en volantes, alguien especialísimo como amigo y excelente jugador, el mejor volante durante la primera etapa de San Miguel, que es Ico Francisco Villalobos. Después están, como dije, Charol, conocido como Charol, pero de nombre Fernando Solís, otro José Antonio Rodríguez, alias Chombo, y así sucesivamente. Después de esa foto que ustedes están viendo ahí a la derecha, llegaron otros jugadores y un momentico, en la foto a mi derecha no está el portero aparentemente. El portero era Gerardo Villalta, conocido como Tijo, compañero mío en la escuela. Y ya posteriormente se fueron llegando otros jugadores como Carlos Gol, el famoso Cusi. Llegó Manuel de Santo Tomás, defensa izquierdo. Después llegó otro excelente jugador que me dijo Edwin que había fallecido, Papito Zagot,
un extremo izquierdo de la categoría de Luis Aguilar, con un remate tremendo. Llegaría después Cholo Marín, el hermano de Edgar Marín. También llegó Patiño, un excelente portero, tal vez el mejor que tuvimos, aunque tuvimos muchos buenos, como Chalía y el mismo Tijo. Si no estoy confundido, ese primer año campeonizamos en Cayo Blancos, fuimos a Guadalupe a pelear por la clasificación a terceras y fuimos eliminados. De portero nos llevamos al papá de Ronald González, Benítez, que era un buen portero, porque creo que algo pasó con Tijo y no lo llevamos. O si lo llevamos lo dejaron en banca. Y no había llegado Chalía y no había llegado Cantón tampoco. Así que ese partido lo perdimos por penales y tuvimos que regresar al año entrante a otra vez lo mismo. Era un proceso bastante largo. Ya para el segundo proceso ya íbamos mejor preparados y pudimos lograr y clasificar para tercera división, en las cuales hicimos el primer torneo en 1975 y ahí también nos quedamos en el camino. Nos eliminó Acerrí. Vino el año siguiente, volvimos todo el proceso y seguimos y llegamos, como dicen, a la tercera división. Entramos a la final por San José y fuimos derrotados por Pavas. Quedamos en segundo lugar y para esa época clasificaban 2 equipos por San José en tercera división y uno por el resto de las provincias, que son 6 más San José, 8 equipos. Y ahí nos fue muy bien, definitivamente. Llegamos a quedar campeones. Y eso fue en el año 1977. Correcto, 1977. Después estuvimos 77 y 78 en la segunda división. Según hablaba con Edwin, no nos fue muy bien, pero ya para el tercer año, con algunos jugadores que agarramos de Pavas, el mejor jugador que hemos tenido en la media cancha, que es Johnny La Rata Marín. Yo sé que tal vez Edwin no comparte esta opinión mía. Edwin cree que es Chichi Badilla y jamás. Chichi Badilla fue muy bueno, sigue siendo bueno porque por ahí sigue jugando con los veteranos, pero la visión que tenía Johnny Marín, el remate con ambas piernas, muy importante, y el hecho de que quedó goleador cuando campeonizamos en segunda división, es algo que ningún volante en Costa Rica lo ha hecho, llegar a ser como dicen, el goleador. Un volante. Remataba también, que eran balazos los que mandaba Johnny. Y Johnny, por eso lo considero yo el mejor. Y vamos a ver. Recuerdo que llegamos a segunda división, hicimos muy buen papel. En el año 79 nos tocó ir a jugar a Guanacaste. Y si yo recuerdo, de Guadalupe salieron entre 30 y 50 buses para acompañarnos. Prácticamente toda la afición que era sapricista en esta área de Guadalupe se volcó hacia nosotros. Un apoyo inmenso.
y llegamos a jugar a Guanacaste, y aquí pasó algo curioso en el cual intervino Cascante, que ya estaba con nosotros, Álvaro Cascante, y fue que se le dio una broma a Cantón de que no iba a salir jugando, y como dicen en Cantón, no le gustó. Pasó toda la noche ahí de fiesta, por decirlo así, y entonces al día siguiente definitivamente el que jugó fue Patiño, otro excelente portero. Como a los 5 minutos de haber empezado ese partido, Edwin Martínez se sentía muy mal. Ese día el cuarto defensa era yo y Edwin era el central. Así es que yo le dije a Edwin, tranquilo, descanse, porque teníamos muy buenos defensas. Le digo, tranquilo, empiece a respirar hondo, y de verdad 5 minutos después ya Edwin estaba en sus excelentes condiciones y derrotamos a Guanacasteca. Ya luego nos tocaba venir a San José, era el último partido, era un partido, se puede decir que de trámite, contra Uruguay, y Uruguay tenía un jugador que ya yo lo conocía porque habíamos jugado en Barrio México, Foster, muy rápido, y la dirección técnica, en la cual ya estaba Floyd Daniels, decidieron que era un jugador peligroso y que había que cuidarlo. Entonces me mandaron a mí a jugar a defensa derecho. En los años que jugué con San Miguel, del 72, se puede decir que prácticamente hasta el 81, cuando me fui retirando, jugué en 5 posiciones diferentes. En toda la defensa: defensa derecho, defensa central, defensa izquierdo, cuarto defensa y volante de contención. Y se puede decir que en todas las posiciones cumplí, no me especialicé en ninguna. En algunos fui más flojo que en otras. Por ejemplo, el mejor defensa derecho que tuvimos, en mi opinión, fue Ronald Ruiz, conocido como Macarrón. En defensa izquierdo, el mejor fue Chico Barrantes, un excelente jugador, excelente. Y así sucesivamente. Si no había un jugador en la defensa, jugaba yo, digamos, a los laterales, ya que la posición mía siempre fue o central, cuarto o contención. Y ya como contención en primera, me acuerdo haberme enfrentado a, ¿cómo se llama un jugador famoso de Saprissa, famoso solo el nombre, porque como futbolista fue mediocre, el puro Ureña. Y por eso es que yo critico tanto a jugadores, defensas, que envían los balones a las graderías, que andan golpeando, que no saben salir con el balón. Porque en todas esas 5 posiciones que yo jugué con San Miguel, siempre salía jugando. Y nunca fui expulsado. Cuando empezó lo de las tarjetas amarillas, nunca me sacaron una amarilla. Así es que cuando hablo con propiedad. O sea, en la actualidad, Granados, Tejeda, todos estos del Herediano que he pasado criticando, Guzmán, estos no son jugadores para la primera división. Y por eso mi crítica. Ahora, volviendo a San Miguel, en recién que campeonizamos, que según la fecha que tengo aquí, fue un 13 de noviembre de 1979. Así que cuando empezó el año 1980, hicimos un partido contra Saprissa, de preparación para Saprissa, preparación para nosotros, y los derrotamos en el estadio Ricardo Saprissa,
estaba jugando ya con Saprissa el brasileño Odir Jaques. De portero estaba el Oso Pereira y ahí Tamba Castro le hizo un golazo, los derrotamos. En esa misma época nos enfrentamos a la selección de Costa Rica en el estadio de Heredia. En ese partido, por cuestiones técnicas, me mandaron a marcar el contención de la selección, que déjenme averiguar cómo se llamaba. ¿Cómo se llama este hijo de puta? Bueno, desgraciadamente me falla la memoria, no me acuerdo, era un excelente jugador de la liga y yo lo marqué, se puede decir que lo anulé, estaba ese día con que se lo llevaba los diablos porque no podía hacer el juego que él usualmente hacía con la liga, y ese día nos pitaron un penal, le tocó a este jugador tirarlo, yo me le acerqué y le dije: tenga un poquito de vergüenza, ese penal ni siquiera era penal, dele la bola al portero, que era mi amigo que venía de Barrio México, Freddy Jiménez Luna, y este famoso negrote, porque era un negrote que jugaba con la liga, pateó la bola con tanta fuerza que Jiménez Luna se me acercó y me dice: ¿qué le dijiste? Este cabrón casi me mata. Si me hubiera pegado la bola en el pecho me mata. Así es que Freddy debe recordar el nombre, yo de momento no me acuerdo. Después vino los primeros partidos en primera división y fallamos horriblemente. Parte culpa mía por llevarlos a un masaje que no era el óptimo, y creo que el primer partido fue con Saprissa o con Heredia. Bueno, en realidad los dos primeros partidos fueron Saprissa y Heredia, no recuerdo el orden, pero nos metieron en total entre los dos 11 goles. Y ahí fue donde, como me dicen, hubo que hacer un alto en el camino. A mí casi me echan. Apareció un nuevo entrenador que no está dentro de las listas que me dio Edwin, que es Benavides, que cariñosamente le decíamos tripa de pollo. Y si bien es cierto, no era así como un gran entrenador, sí implantó un sistema, el que nos hacía entrenar dividiendo la cancha, de manera que cada defensa supiera cuál era el terreno que él debería marcar. Y por otro lado, con la media cancha y hasta dónde llegar, no usábamos eso que se usa ahora de estos laterales que le llaman carrileros, que el único carrilero que yo pude conocer y reconocer a nivel mundial fue el brasileño Roberto Carlos. Y aquí lo que ha habido, muy ralitos. Sin embargo, implantó este señor una manera de defendernos muy buena, y fue cuando nos llamaron los guerreros.
Y no nos fue tan mal el primer año. En el segundo año sí empezamos a sufrir, llegó mucho jugador nuevo, algunos equipos que no tenían campo para sus jugadores, como hacen hoy, se los prestan a otros jugadores y los equipos los aceptan y hacen a un lado a los verdaderos jugadores que los llevaron a primera y que en la mayoría de los casos son mejores que los que llegan. Pero los que llegan con nombre y son aceptados porque creen que como estaban en Saprissa, como estaban en Heredia, van a ser mejores. Y no es así, definitivamente no es así. En nuestro caso, recuerdo que llegó un nuevo presidente, ya en el primer año de la primera división, amigo mío, excelente persona, pero como dirigente muy ralito, podríamos decir, el Chino Arguedas. El Chino Arguedas estuvo frente al equipo en el 80, 81 y no sé si para el 82 ya estaba, pero sí recuerdo que el equipo se fue a segunda división y cuando yo me reunía con el Chino ahí en una mesa de tragos, me decía: Tomás, ¿cómo me costó llevar ese equipo a segunda división? Que era una manera cómica de decir que él había fallado, porque el Chino Arguedas recibió el equipo en primera división y lo mandó a segunda, como dicen. Hubieron muchos, pero muchos errores en la administración del equipo, en la configuración del equipo. Llegaron muchos jugadores, algunos muy buenos, otros relativamente ralitos. No voy a dar nombres porque no merece la pena, pero esa es la historia que yo me acuerdo de San Miguel, así a grosos modos. Todavía quedan algunos datos ahí que se podrían mencionar. Por ejemplo, el hecho de los uniformes, que la gente ha dicho que yo los regalé y yo quiero decir que no, que yo no los regalé. Yo los gestioné y el que los regaló fue mi patrón en esa época, Ralph Ben, y con Ralph Ben yo negocié los uniformes y fue el equipo, San Miguel fue el equipo que por primera vez en Costa Rica jugó con patrocinio. Llevábamos un logo de la empresa Sodimac déjeme ver, en la parte izquierda del pecho en la camiseta. Y aquí algo muy interesante, porque Wikipedia habla de que los colores de San Miguel eran azul y amarillo, y esto no es cierto, siempre fue el blanco. Es más, teníamos solo un uniforme blanco para jugar. Bueno, teníamos dos diferentes, pero todos con el fondo blanco. Ya para cuando estábamos en primeras, entre Floyd y yo fuimos a hablar con la gente de la LI y logramos un patrocinio y compramos de los mismos uniformes, las mismas marcas, y la fábrica era la misma que fabricaba Adidas, o sea, los uniformes no eran Adidas, eran de otra marca que usaba Adidas, y ahí sacamos dos uniformes, uno fondo azul y uno fondo blanco, y en el pecho decía LI. Y ese se usaron en primera, y era increíble la calidad de los uniformes. Éramos el equipo mejor vestido. Ya después del 81, posiblemente el 82, vino otra nueva negociación y hicieron algo increíble, ¿no? Cortaron la parte que decía LI a los uniformes y le metieron un parche incluso de otra clase de tela, y se pasearon en los uniformes. Y así desapareció San Miguel. De pronto se convirtió en San Miguel Don John, que no hizo absolutamente nada. Y después se convirtió en Goicoechea y San Miguel desapareció. Creo que esto es lo único que yo puedo mencionar de momento. Sé que se me quedan menciones a otros jugadores
muy importantes que llegaron, pero ya llevamos bastante, no quiero extenderme más y voy a parar aquí y después supongo que algunos jugadores me van a llamar para decirme que me olvidé de algo y basado en eso la idea va a ser de incluir toda esa información en lo que está preparando el hijo de Álvaro Cascante. Muchas gracias.